buenas tardes con todos. Qué gusto darles la bienvenida a este nuevo programa Masterclass Internacional. Esta tarde con la conferencia Herramientas tecnológicas para enseñanza de morfofunción en medios virtuales con enfoque en atención prehospitalaria. Para dar inicio a esta conferencia, me es grato darle la palabra a mi colega René Abarca, director de la carrera de atención prehospitalaria y emergencia. Estimado René, muy buena tarde. Gracias, Ana Patricia. Buenas tardes con todos nuevamente a esta jornada académica, Masterclass con carácter internacional. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a ustedes a un gran amigo con muchos años de trayectoria, el doctor Jaime Flores. Voy a dar una pequeña reseña de su currículum. Jaime es docente en medicina y cirugía, especialista en administración de instituciones de salud, metodologías de educación y simulación en salud, educación híbrida y a distancia, voluntario de Cruz Roja Ecuatoriana desde hace muchísimos años, docente en el área de pregrado de medicina y prehospitalaria por más de 10 años. Actualmente se desarrolla como coordinador académico del Centro de Simulación Clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra hermana Universidad de las Américas. Participante como ponente en congresos internacionales de educación médica, editor y revisor de un sinnúmero de textos de enseñanza en ciencias de la salud, y esta ocasión ha decidido aceptar nuestra gentil invitación a abordar un tema muy interesante, un tema de mucha importancia, porque conforme avanza la tecnología, conforme pasa el tiempo, también debemos avanzar en los métodos de enseñanza educativa. Y qué mejor que Jaime para poder abordar este tema. Jaime, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Universidad UTE. El espacio es todo tuyo. Muchas gracias, René. Muchas gracias a la Universidad de las Américas, Universidad Tecnológica Inicial, por la invitación, que la acepto con agrado, porque una de las cosas más importantes que hacemos nosotros es poder compartir y poder hacer que el personal sanitario que estamos formando se forme de la mejor manera. Gracias por el espacio. Procedo a compartir la pantalla. Me avisan si es que ven la pantalla. Aún no. Ahí la vemos. Perfecto. Logramos observar, sí. Ok. Pues la conferencia, como lo mencionó René, tiene que ver con herramientas tecnológicas para la enseñanza en morfofunción en medios virtuales, con enfoque en la atención prehospitalaria. Ya leyó mi currículum y esta parte me sirve para informar que no tengo conflicto de intereses con las instituciones, con los programas o con los aplicativos y maquetas que se mostrarán en las fotografías que son parte de esta presentación. En primer lugar, hay muchas cosas que tenemos que entender relacionadas con el proceso de enseñanza, aprendizaje a través del tiempo. Eso significa que al inicio de 1900, el formato en el cual comenzaron a instruir y a formar personal sanitario en el mundo tenía que ver con un modelo llamado flexeriano, un modelo que era centrado en el docente, un modelo que era basado en la disciplina, en la cantidad de información que se le daba al participante, en las características del volumen de contenido que se le daba, y era un programa muy estandarizado. Con ese programa formaron a los docentes que nos están formando o que formaron a muchas generaciones previas a nosotros. Y por lo tanto se volvió un modus operandi enseñar de esa manera. Hoy en día está cambiando esta forma de aprendizaje, y dentro de este proceso pues tenemos un modelo que se denomina modelo de SPICE, que es un modelo centrado en el estudiante, y esa es la parte más importante. El proceso de aprendizaje no tiene que ser una persona que se para al frente y que expresa todo su conocimiento sobre algo, sino un proceso en el cual el estudiante sea el que más interactúa y llega a dar a un conocimiento a través de un apoyo tutorial. Por lo tanto, es un proceso de aprendizaje basado en problemas, integrativo, comunitario, ¿sí? Electivo y sistemático, que resta mucho
de lo que normalmente era la formación en ciencias de la salud. Y tiene que ver mucho con esos recuerdos que todo el mundo tiene de la forma en cómo se debería o se enseñaba morfofunción previamente, ¿no? Y entonces, permítanme ver dónde estamos, ¿sí? Cuando nosotros enseñamos al personal sanitario, nosotros podemos tener esta pirámide de competencias clínicas, que es la pirámide de Miller, que aplica para todos, médicos, enfermeras, prehospitalarios, fisioterapistas, personal auxiliar y demás. Y eso significa que nosotros podemos enseñar en cualquier nivel actitudes, conocimientos y prácticas, pero en muchos casos nos quedamos en el conocer y no hacemos que ese participante llegue al conocer cómo o mostrarnos cómo se hace o hacer las cosas, que es lo que normalmente sucede en la vida real. Eso significa que para nosotros lograr evidenciar como academia que el personal sanitario que estamos formando se está formando bien, tenemos que lograr hacer que él nos demuestre, que llegue al tercer peldaño y nos demuestre cómo hace las actividades de manera adecuada. ¿Sí? Eso se logra a través de procesos prácticos centrados en el estudiante, para que después, en la práctica, haga las cosas de manera adecuada. Entonces podemos enseñar conocimientos, actitudes y prácticas, ¿sí? Y hasta ahí llega la academia, hasta mostrar cómo se hace algo, porque ya el profesional prehospitalario lo hará cuando llegue al campo de acción, ¿sí? Y esto nos debe llamar mucha la atención. Esta es una diapositiva de un estudio que me presentaron en algún momento del Instituto Karolinska, uno de los institutos más grandes europeos, donde se enseña anatomía desde hace más de 100 años. Y ese instituto pues hizo una estandarización y en la evidencia de cuánto tiempo se toma al personal sanitario enseñar la anatomía. Y por allá, por 1890, pues eran más de 25 meses para formar en anatomía a alguien. Ha ido pasando el tiempo, en 1970, no, en algunos lugares, pues bordeaba los 5 meses y se ha estancado en ese nivel todo el conocimiento que se entrega. Ahora, según esta proyección, conforme va pasando el tiempo, la cantidad de anatomía, según esta proyección, poco a poco va a ir desapareciendo en la enseñanza. Entonces la pregunta es, ¿qué se va a hacer si es que la anatomía desaparece? No es muy racional pensar que nosotros como personal prehospitalario nos vamos a formar sin el conocimiento de la anatomía. Y por lo tanto debe existir algo que tengamos que hacer. Una de las causas que ha hecho que se enseñe menos anatomía aparentemente en el transcurso del tiempo es que también han comenzado a crecer otras ramas de las ciencias de la salud que hay que aprender. La biología, la fisiopatología, la microbiología, la terapéutica y otras ramas que antes no se utilizaban o no estaban dentro de los pensos anteriores. Dicho esto, pues, vamos avanzando y nos topamos con esto. Intentar proponer metodologías para la enseñanza de morfofunción que sean integrativas y que usen varias herramientas, que no se enfoquen solo en uso de una herramienta, sino en el uso de varias herramientas. Eso significaría entonces que los objetivos principales de estas herramientas serían potenciar el aprendizaje, asegurar más retención en los estudiantes de lo que aprenden, sí, enseñar otras destrezas muy interesantes como a relacionarse los estudiantes, el trabajo en equipo, la responsabilidad profesional, sí, y por lo tanto integrar las materias de ciencias básicas con el diversificado. Eso significa que el docente que está más arriba en semiología, que el docente que está en clínica, no tenga que repetir nuevamente el discurso de la anatomía y que el docente que recibe a estos estudiantes en el proceso diversificado superior sepa que recibió de manera adecuada morfofunción y de esa manera pues entienda que no tiene que repetirlo, sino sabe el nivel de conocimientos que tiene ese estudiante. Pero siempre nos topamos con una queja frecuente de los docentes de semestres superiores que nos dicen, estos estudiantes no han aprendido nada, llegan 0 kilómetros, no sé qué hicieron en anatomía, en fisiología, y eso termina siendo un proceso de ver qué estamos haciendo para que el estudiante logre una retención adecuada de todo lo que le estamos dando, porque no es cuestión solo de pasar con una nota, sino de tener ese aprendizaje y de la retención de ese aprendizaje, ¿sí?
Entonces, ¿a quién vamos a enseñar nosotros anatomía y fisiología? Esa es una gran pregunta. No estamos enseñando a alguien que entró a la universidad en el 99 como persona, ni a alguien que entró en el 2000. Estamos hablando de gente que está entrando a la universidad en el año 2020 y por lo tanto tenemos que adaptarnos a ellos, ¿sí? Entonces, son estudiantes con alta capacidad de interacción, son nativos digitales. El 70% de su tiempo lo mantienen en redes sociales y en dispositivos digitales y el otro 30% del tiempo están durmiendo, ¿sí? Para tener energía para el siguiente día. Por lo tanto, conforme van avanzando los estudiantes, vamos viendo que también la evolución de la tecnología y la adaptación de ellos a esa tecnología va siendo muy grande. Por lo tanto, como academia tenemos que irnos estructurando en las herramientas que vamos a usar para enseñarles. Y esto es una traducción que la he editado, ¿sí? De este anatomista, que la he editado de esta manera, ¿no? El personal profesional de salud sin la anatomía son como topos. Por lo tanto, trabajan en la oscuridad y la obra de sus manos son montículos. ¿A qué se termina refiriendo esto? No estamos formando personal que queremos que haga mecánicamente las cosas, que queremos que sea experto en intubar, pero no sabe por qué intuba, que queremos que tome una vía, que haga una vía intravenosa, pero no tiene idea de la estructura anatómica y el por qué tiene que poner esa vía ahí, sino que aprende solo por repetición. Necesitamos que el conocimiento, ¿sí?, esté ahí de la anatomía y la fisiología para que él tenga la capacidad de resolver los problemas de manera adecuada. Y eso nos lleva entonces a revisar información y a comenzar a entender hacia dónde van las ciencias de la salud en el futuro. Este documento que les estoy presentando en este momento es un documento que nació o que salió en el año 2017, ¿sí? Recuerden en qué año nosotros estamos en este momento. Y desde ahí ya comenzó a decir algunas cosas muy interesantes sobre las profesiones relacionadas con ciencias de la salud. Lo primero terminaba diciendo, ¿sí?, que hay que usar disección virtual, que hay que hacer gamificación, que hay que utilizar simulaciones de fisiología de cuerpo completo. Después mencionaba que hay que utilizar realidad aumentada, hacer telemedicina, utilizar dispositivos de impresión 3D para materiales en la enseñanza, ¿ok? Y en sí, todo esto es algo que estamos viviendo en la realidad. Este documento tiene 5 años ya y estamos viviendo prácticamente ese proceso de toda esta información que nos estaban sugiriendo que lo hagamos. Y la pandemia no fue la excepción en empujarnos a evolucionar. Y eso hizo que todos los procesos de aprendizaje teórico prácticamente migren en la mayoría de instituciones de educación superior hacia el e-learning, hacia los áreas de aprendizaje como Moodle, Blackboard, Brightspace, que son herramientas útiles para tener todo el conocimiento relacionado a evaluaciones y procesos teóricos, ¿sí? Y a través de eso, pues dejarle tiempo para los procesos prácticos en el formato presencial, ¿sí? Pero aquí tenemos algo relacionado con la evolución. La diapositiva que están viendo ahí, que tiene incluso las señales del Word o del PowerPoint, identificando los procesos relacionados con faltas de ortografía y demás, es una diapositiva típica de un docente. En algún momento le dijeron a ese docente, necesitamos que nos ayude dando clases de morfofunción en X institución. Y ahí es donde viene la disyuntiva de ese docente. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? A ver, me están pidiendo que hable de la presión arterial. Perfecto, ¿cómo hago eso? Se pone a leer, se pone a investigar, identifica imágenes en internet, y a lo mejor no es su área de experiencia y comienza a copiar y pegar un montón de ideas en un PowerPoint y las pega de esta manera. Y muchos sabemos que si una diapositiva está tan cargada de información y si el docente llega y comienza a leerla, pues simplemente nos aburrimos, nos incomoda, mejor pásenme las diapositivas y las copio y sucede un montón de cosas en nuestra cabeza, menos estar dándole atención a ese docente en lo que nos está explicando, ¿sí? De eso entonces podría mejorarse un poco esas presentaciones, ¿sí? Y tener esta presentación aquí donde ya hay más imágenes, hay menos texto,
pero hay mayúsculas, en negrilla, con subtítulos, y no es muy animado que se diga. Pero también podríamos tener otro problema adicional, que no encuentro de dónde sacar adecuadas imágenes, que le tomo una foto a la imagen del libro. Le tomo la foto a la imagen del libro, la pego en el PowerPoint, está media borrosa, se notan las letras al otro lado de la hoja, y uno comienza a perder interés en la clase del docente, ¿sí? Esas 3 diapositivas que ven ahí es una evolución histórica de un docente que está sentado en este momento frente a ustedes de hace más de 10 años. ¿Sí? Y dentro de esto, pues, entonces, nosotros tenemos que es muy posible, ¿sí?, que nos topemos con esto. Muerte por PowerPoint. ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo evitar morir por PowerPoint? Se podría decir en nuestras presentaciones. Tiene mucha información, tiene muchos textos, tiene muchos videos en YouTube donde van a ver el top 10 de las peores presentaciones, entre otras cosas adicionales. Por lo tanto, eso les invito a que lo revisen, porque PowerPoint es una gran herramienta para presentar, pero cuando lo utilizamos de manera adecuada, ¿sí? Dentro de esto, entonces, tenemos gran cantidad de evidencia que nos está empujando y nos está diciendo desde hace mucho tiempo, oigan, enseñemos anatomía y fisiología de una manera diferente. Tenemos una tesis doctoral que terminó haciéndose libro, ¿sí?, de Chang, que les dice los pros y contras de cada formato de educación en ciencias de la salud para la anatomía y fisiología. ¿Qué hacemos con el cadáver? ¿Qué hacemos con las maquetas? ¿Cuáles son las limitaciones del cadáver, las maquetas del body painting, la realidad virtual, el reconocimiento de pieza anatómica, entre otras? Nos está informando, nos está diciendo mucha evidencia recopilada ahí. Y tenemos varias información adicional donde nos dice que deberíamos pensar en algo llamado anatomía viva. Es decir, dar la cantidad de información al estudiante para que entienda la anatomía de un ser como que está vivo. Es decir, nosotros no vamos a ir como prehospitalarios a estar diseccionando a un paciente, a estar abriendo un paciente o a estar en profundidad identificando tendones, entre otras cosas. Tenemos que dar la anatomía que voy a utilizar en base a mi formación. Sí, si estuviera hablando, por ejemplo, en ciencias de la salud, de la formación de médicos, los médicos se forman de manera generalista para después formarse como cirujanos. Por lo tanto, cuando se forme como cirujano, ahí el uso del cadáver, el uso de la disección es una herramienta muy indispensable. Pero el médico en pregrado va a necesitar un nivel de formación que no requiere esa profundidad del conocimiento de anatomía. ¿Qué decir de la enfermería, de la fisioterapia, de la prehospitalaria? Por lo tanto, identificar la forma en la cual utilicemos de manera adecuada el volumen de aprendizaje en anatomía. No me dejarán mentir que en muchos casos los semestres de anatomía y fisiología de las facultades eran el lugar donde más repitencia y pérdida de año había, por el volumen de información que se daba a los estudiantes, ¿sí? Pero no era cantidad de volumen de información lo que hay que dar, sino la información suficiente para lograr una retención suficiente y una aplicabilidad clínica de toda esa información. ¿Ok? Dentro de todo esto existen reuniones anuales a nivel mundial donde las instituciones y las sociedades de formación en ciencias de la salud y la anatomía y fisiología se unen para buscar las mejores prácticas de aprendizaje de anatomía y fisiología, ¿sí? En la cual aparece pues que el proceso de formación tiene que ser centrado en el estudiante y que aparentemente el uso de disección pues tiene que irse quedando a un lado, ¿sí? La otra pregunta, en base a lo que les mencioné hace un momento, es ¿qué tanta anatomía tengo que dar? ¿Cuánta anatomía tenemos que dar a los estudiantes para el aprendizaje? ¿Tenemos que darle los 3 tomos de Rubier? Tiene que conocerse al detalle cada una de las orificios que existen en el esfenoides. Debe conocer dónde está el agujero nutricio del astrálago, ¿sí? Porque ese es un lugar que va a utilizar frecuentemente en su formación, ¿sí? Ese conocimiento lo va a utilizar frecuentemente, no.
Entonces, ¿hasta dónde tenemos que ir? Y eso es muy importante analizarlo porque existe un proceso curricular que está llevando a cabo los profesionales y los directivos de cada una de las escuelas de ciencias de la salud, en este caso prehospitalaria, donde identifica el volumen de conocimiento según un objetivo que se lleva. Y por lo tanto, desde ese objetivo se entiende que el proceso de aprendizaje para ciertas cosas llega hasta un límite en conocimiento de anatomía y fisiología. Y que de ese límite no debo pasar porque es un conocimiento que se va a diluir, es un conocimiento que no es funcional para el nivel de formación, para el nivel de actividades que va a desarrollar esa persona, ¿sí? Si es que quiero tener un conocimiento extremadamente profundo de la anatomía cardíaca, pues a lo mejor mi función tendrá que ser cirujano cardíaco y por lo tanto ahí enfocar. Pero si voy a ser un personal prehospitalario o médico que requiere un conocimiento general de la fisiología y anatomía cardíaca para poder desarrollar un electrocardiograma, poder entender cómo funciona un marcapasos, poder hacer una desfibrilación, ese es el nivel que necesito. ¿Ok? Y en base a eso, pues ir avanzando. Y por lo tanto, enseñar en base a un contexto clínico, en base a casos clínicos que le den importancia y le den un tip a ese estudiante para que entienda hacia dónde debe de llevar el conocimiento, para que no diga, ok, ¿para qué me servirá toda esta cantidad de información que me están dando? En cambio, llegar y decir, ok, usted es personal de salud, se encuentra atendiendo en un X lugar una llamada de atención relacionada con un paciente que estaba haciendo deporte, fútbol, de repente sufrió un impacto en el talón con otro jugador y desde ese momento le duele y no tiene capacidad funcional de mover y extender el pie. ¿Qué sucedió? Y en base a ese contexto, entender que, sucedió algo en el tendón de Aquiles. ¿Dónde está? ¿Cuál es su función? ¿Cómo funciona? Etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Sí? Por lo tanto, esta modernización de la anatomía termina haciendo que nosotros pensemos en que sí es cierto que estamos enseñando o tenemos la escuela de enseñanza en base a cadáver, pero podemos meter otras cositas adicionales como lo dice aquí. Podemos poner dispositivos multimedia, podemos hacer procedimientos anatómicos, podemos enseñar anatomía de clínica, anatomía de superficie, realizar una anatomía de imagen que va a ser súper útil, al realizar body painting y a través de todas estas herramientas lograr que esos estudiantes entiendan el proceso de la anatomía y retengan esa información que es lo más importante. La evidencia ha demostrado que si un estudiante de ciencias de la salud se trabaja con él en el conocimiento de anatomía y fisiología solo con cadáver o con piezas anatómicas, su retención de la anatomía al momento en que se gradúe es inferior al 30%. En cambio, si es que les enseñan con body painting, si les enseñan con dispositivos interactivos, con imagen médica, ¿sí? Y con otras herramientas adicionales, esa retención sube a más del 80%. Eso significa que el estudiante retiene porque le gustó lo que estuvo aprendiendo de igual manera y también no profundizó en cosas que no iban a ser funcionales en su formación. Les vuelvo a poner el ejemplo de el agujero nutricio del hueso calcáneo. Sí, ningún traumatólogo, compañero mío, me ha dicho que hasta ahora sea un agujero de interés, porque es un agujero que dependiendo de la persona va a estar en lugares diferentes. ¿Sí? Y entre otros, pues, varios estudios han comenzado a mostrar que la enseñanza a través de dispositivos 360, es decir, tridimensionales, logran una mejor retención. Recordemos que los estudiantes son visuales, son kinestésicos, son auditivos, y muchos de nosotros tenemos un mix entre estas cosas a la forma de aprender. Y eso significa que si es que nosotros logramos llegar a ellos visualmente, eso va a permitirnos a nosotros, pues, que ellos tengan una mayor retención. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo al final de esto, ¿sí? Y pues eso no sucede solo en el mundo anglosajón, sucede a través del mundo. Tenemos aquí, por ejemplo, un estudio desarrollado en Irán sobre la importancia de la anatomía en ciencias de la salud y cómo ellos enseñan esa anatomía y recomiendan que los métodos de enseñanza sean menos teóricos y más visuales, más clínicos para el aprendizaje.
Siguiendo con esto, entonces, existen varias estrategias que nosotros tenemos que usar para ver cómo se ha ido enseñando anatomía a través del tiempo y esa evolución del aprendizaje. Y acá nos vuelve a asomar la enseñanza a través de medios virtuales. Usar, me dirán, ¿cómo enseño anatomía si es que estoy utilizando una cámara, si es que estoy utilizando Teams, si es que estoy utilizando Zoom para poder enseñar a alguien anatomía? Se me vuelve desde una instancia un poco difícil, porque normalmente la forma en la cual nosotros asumimos que debemos enseñar es la forma en la cual nos enseñaron a nosotros. Por lo tanto, pensamos que la forma correcta en la cual nos enseñaron y ahora que me voy a desempeñar como docente es la que tengo que aplicar, es la forma en la cual me enseñaron. Y eso es un error. Tenemos que leer, tenemos que prepararnos para ser unos buenos docentes y por lo tanto, dentro de eso, la evidencia ha demostrado que sí podemos utilizar las clases flip o el uso de escenarios híbridos o escenarios virtuales de aprendizaje si utilizamos herramientas adecuadas. Si es que estamos en una clase invertida y mostramos una diapositiva de PowerPoint con los músculos, como les mostré hace un rato, eso no va a ser de mucha utilidad para ese estudiante. Pero si utilizamos videos 360, animaciones 360, eso sí va a lograr que ese estudiante logre una retención adecuada del conocimiento, ¿sí? Y en esta última parte de información, y como les he repetido en el transcurso de estos 10 minutos finales, menos es más, ¿sí? Y eso nos indica que muchas veces profundizamos demasiado en el conocimiento sobre una cosa cuando y nos estamos dispersando del objetivo principal de qué es lo que teníamos que haber enseñado. Por lo tanto, el estudiante sí está teniendo información, está llevándose información, está viendo que tiene una persona que conoce mucho, ¿ok? Pero esa información no le va a ser útil para su proceso clínico futuro. Por lo tanto, es tiempo y es información que se va a diluir, ¿sí? Y si es que queremos hacer entonces un proceso de enseñanza centrado en los estudiantes, el uso de herramientas digitales, el uso de atlas integrativos van a ser extremadamente útiles, ¿sí? Esa es la información en relación a la evidencia y pues comenzamos a verla, comenzamos a identificarla. Y ahí tenemos las maquetas anatómicas. En todo lado podemos conseguir estas maquetas anatómicas, enseñar con estas maquetas. Sin embargo, terminamos con un objeto rígido, duro, que tiene dificultades a veces para poder visualizar todo en capas, ¿no? En otro caso, pues podemos tener un laboratorio amplio donde tenemos todas nuestras maquetas y las trabajamos de manera adecuada. Tenemos una camilla ahí para hacer anatomía palpatoria o anatomía clínica, anatomía de procedimientos, ¿sí? Podemos tener también, pues, los estudiantes trabajando en cada una de estas maquetas con el objetivo del aprendizaje y reconocimiento de pieza anatómica. Una cosa muy importante es que nosotros en los ebooks de los iPads, de las Macs o incluso en las instituciones tenemos ya hartas virtuales para anatomía microscópica. Estos atlas no requieren ya entonces que la institución compre un sinfín de microscopios, que compre un montón de placas y que las ubica ahí para aprender histología. A lo mejor eso se queda para el primer laboratorio, en el cual debo entender el concepto de cómo se logra un zoom y una profundidad adecuada en un tejido para estudiarlo, ¿sí? Acá entonces, después de ese estudio, podemos tener todas la cantidad de placas para verlas en una gran definición y poder ver una microanatomía de los tejidos de manera adecuada, ¿sí? Existen plataformas, insisto, no hay conflicto de intereses en esto. Una plataforma interesante en que alrededor de estos últimos 5 años ha ido creciendo, que está utilizándose en Stanford, en casi todas las instituciones de Brasil, en el Cono Sur, Argentina, Chile, en Andrés Bello, en ULA de Chile, entre otras instituciones, están utilizando este tipo de atlas que tienen un sinfín de laboratorios estructurados. Significa que el docente lo que tiene que es seleccionar qué laboratorios va a utilizar con cada uno de sus estudiantes para el aprendizaje de toma de presión arterial, de temperatura, de conceptos básicos de signos vitales,
de RCP, ¿ok? De farmacología, de neurociencias, todo ya está preparado. Lo que hay que hacer es estructurarlo de manera adecuada para la aplicación de qué me sirve y qué no me sirve para el aprendizaje con esos estudiantes, ¿sí? Es muy interesante y tiene incluso un módulo específico para las ciencias anatómicas. Podemos utilizar animaciones, las cuales no son ya planas. Hoy en día, esta es una diapositiva antigua que la vamos a ver hoy en día cómo funciona una animación de manera adecuada, ¿sí? Y cuando lo observamos, pues esto es mucho más llamativo que el dibujo o la descripción que yo pueda hacer en una pizarra para el estudiante sobre el proceso de una placa sináptica y una transmisión sináptica. Las mesas de anatomía que han logrado reemplazar en gran mayoría el uso del cadáver en muchas instituciones de salud y dándole incluso al órgano acreditador en el Ecuador la opción de evaluar laboratorio de anatomía con cadáveres o laboratorio de anatomía con cadáveres virtuales, ¿sí? Bajo la perspectiva económica también, la manutención de un espacio relacionado con el uso de cadáveres reales lleva mucho tiempo, muchas regulaciones y además la necesidad puntual de ver la posibilidad si es que alguien dona los cadáveres para ese aprendizaje, ¿sí? Con el riesgo de que esos cadáveres después sean reclamados por sus familiares, obviamente con justa razón. El uso de mesas de anatomía ha permitido tener un cadáver dentro de esta mesa, hacerle disecciones, cortarle las veces que sea necesario y después aplastar un botón y resetear a la vista principal. Los que estudiaron anatomía sobre un cadáver recordarán que en muchas ocasiones el proceso de aprendizaje era más fructífero para los primeros grupos que llevaban al cadáver, porque ellos tenían el cadáver literalmente. Conforme iban pasando los otros grupos, tenías menos cantidad de tejido, estaba estropeado el tejido, de repente alguien ya se ha llevado la pieza anatómica que uno necesitaba o ha cortado algo que no debía cortar y todo eso termina generando que los estudiantes no aprendan a la profundidad que te podrían haber aprendido la anatomía con esas herramientas. Y acá tenemos una que se está yendo por ahí, perdón por el mareo, la realidad aumentada. Herramientas que nos van a permitir a nosotros lograr, de cierta manera, que los estudiantes, pues a través de dispositivos móviles, tengan noción a través de códigos o inteligencia artificial, ver cómo un corazón está latiendo dentro de un tórax y hacerse la idea de cómo está funcionando ese corazón y cómo trabajarían con él en la vida real, ¿sí? Y una gran cantidad de herramientas de anatomía que podríamos estar observando en este momento. Para lo cual, entonces, yo voy a compartir un momento más otra aplicación. Voy a dejar de compartir y volver a compartir para que observen uno de los atlas que se ha vuelto como el más frecuente, el más común en el uso dentro de ciencias de la salud para la enseñanza, que está disponible en todas las plataformas para dispositivos, ¿sí? Que es, por ejemplo, este de aquí, que se llama Visible Body, que es un atlas de anatomía del año 2019. Hay versiones actuales en este momento, donde una de las cosas importantes es esta. No tenemos un cadáver, es una imagen fotorrealística esta. Me permiten quizá para que se vea mejor, esto es así, perfecto. Tenemos una imagen fotorrealística, donde se ve claramente cómo se está dividiendo cada uno de los músculos, cada una de las áreas, cada uno de los vasos, y en donde hago clic, me sale la información de eso. Si es que quiero más información, tengo todo esto aquí, que me va a ayudar en el aprendizaje. Si es que deseo, de cierta manera, puedo hacer que asome la piel del paciente, ¿sí? O de la animación, o puedo hacer que desaparezca todo el paquete muscular para quedarme solo en el cráneo. Seleccionar uno de los huesos, en este caso el hueso lagrimal, y aislar ese hueso para su estudio puntual. Tal vez esa no es la intención y deseo ver alguna otra cosa, perfecto.
cojo esto que es la glándula salival y la podría aislar. O cojo la mandíbula y la podría observar de esta manera. El docente, por lo tanto, no tiene que estar buscando una imagen pixelada en PowerPoint, bajada de Google, sino que tiene un atlas en el cual en cualquier momento él puede hacer los movimientos que desee, seleccionar las áreas, la descripción de las áreas, identificar las estructuras, ¿sí? Generar parcialmente y puntualmente anotaciones, señalar cosas que lo vuelve mucho más interactivo para ese estudiante. O, por ejemplo, una cosa muy importante que muchos de nosotros aprendimos netamente en un proceso de aprendizaje muy árido, ¿no? Por ejemplo, seleccionar un músculo, ver las funciones. Esto era lo típico que teníamos en el libro, ¿no? Toda esta información que está aquí. Y dentro de esta información me decía, ok, este músculo se llama deltoides. Dice que tiene una cabeza anterior, que su función es flexión y rotación medial del húmero. Dice que tiene una cabeza media, que dice aducción del húmero. Y una cabeza posterior que dice extensión y rotación lateral del húmero. Ok, yo tengo dislexia, tengo dislalia y de repente comienzo aducción del húmero. ¿Qué será aducción del húmero? No entiendo. Ok, perfecto. Selecciono eso, me voy a detalles, lo identifica y me da una animación que me permite ver, esto ha sido aducción del húmero. ¿Cómo lo aprendimos nosotros? Sentados en la biblioteca, imaginándonos cómo es o cómo se entiende una aducción de un músculo, ¿sí? Podríamos seleccionar otro músculo de igual manera, por ejemplo el pectoral, seleccionar detalles, ver de dónde a dónde va y seleccionar uno de los movimientos. Seleccionado este que dice rotación medial del hombro y ver cómo el pectoral apoya en el proceso de rotación medial del hombro desde su inserción y que ese proceso está apoyado con el músculo deltoides y también con otros dos músculos, el redondo mayor y el dorsal ancho. Aquí me asoman todos los músculos relacionados con esa función, ¿sí? De esa manera, pues, terminar observando, ¿sí? Todas estas características de función. Podríamos entonces ver otro tipo de tomas aquí, ¿no? ¿Sí? Tenemos tomas por sistemas, el cuello, la cadera, para explicar todas las funciones y características de la cadera, ¿sí? O podemos hacer la anatomía de imagen, que es muy interesante. Aquí tenemos varios cortes transversales, donde voy a coger este corte transversal, observamos el corte, lo identificamos y tenemos ya cómo se vería el corte en una resonancia magnética. Y la comparación que podemos hacer con un cadáver real. En este caso, si se fijan, el cadáver real es muy monocromático. Por lo tanto, para el proceso de aprendizaje, se reduce un poco el proceso de la cantidad de información que me podría dar. Sí, más aún si es que estoy a través de un medio virtual de aprendizaje. Sí, en este caso, pues yo tengo acá cada una de las estructuras separadas y vistas muy claramente y puedo poner marcadores que cuando hago clic en el marcador se pinta la estructura tanto en un lado como en el otro, ¿sí? Identificando cada una de las estructuras o en la resonancia magnética también. Esto es lo que va a ver el profesional de ciencias de la salud. Esto es lo que le vamos a enseñar al personal hospitalario para que entienda e identifique las características de imagen de un proceso de hemorragia subaracnoidea, una hemorragia epidural, entre otras condiciones, ¿sí? Pues si queremos irnos un poco al proceso clásico, ¿sí? Podríamos tener en este caso la posición estándar en la cual se encuentra el cuerpo en un laboratorio de anatomía y poder trabajarlo ahí y describir ciertas estructuras ahí. Pero recordemos que la anatomía no es solo macroanatomía. Tenemos también microanatomía que es muy funcional y muy útil. Por ejemplo, el docente, valerse de esta nefrona que se encuentra aquí, poderle dar vueltas,
y poder generar anotaciones, identificar, ok, aquí se produce la secreción, aquí se produce la absorción, aquí se produce la filtración y tenemos cosas particulares en las cuales esto nos puede servir en todo lo relacionado con terapéutica, por ejemplo, y decir, ok, ¿cuál es el lugar adecuado de la función de los diuréticos tiacídicos? ¿Cuál es el lugar adecuado de la función de los diuréticos de asa o los diuréticos ahorradores de potasio? E ir describiendo dónde funcionan cada uno de estos sin necesidad de una imagen plana, pixelada, que no se va a ver de manera adecuada. ¿Sí? Aquí yo voy a poder mover y manipular la imagen de manera adecuada. O si queremos hablar del equilibrio o de la audición, tener aquí todo lo necesario para esta actividad y observarla de manera adecuada. ¿Sí? Eso es lo que tenemos nosotros dentro de algunas de las herramientas para la enseñanza-aprendizaje y tenemos otras que tienen mayor funcionalidad que también les voy a mostrar. En este caso son de las dos estándar más comunes con los cuales nosotros podríamos trabajar. ¿Sí? Entonces permítanme abrir la otra aplicación, dejar de compartir pantalla y volver a compartir. Gracias, Jaime. Mientras realizas ese proceso, quisiera dar lectura a una pregunta que nos hacen desde la ciudad de Guayaquil. Nos consultan si existe alguna aplicación que, aparte de mostrar la anatomía como tal, se pueda analizar procesos fisiológicos y, si es que es posible, incluso en algunos casos, procesos fisiopatológicos como un accidente cerebrovascular o un síndrome coronario, una insuficiencia cardíaca. Esa pregunta nos realizan desde Guayaquil. Sí, muchas gracias por la pregunta. En efecto, sí existen aplicaciones. En este momento he abierto un atlas que tiene la función principal de mostrarnos animaciones, por ejemplo, de la contracción muscular. En este caso estamos observando y como docente yo digo que el estímulo va desde el cerebro, llega hasta la placa motora. En la placa motora observamos e identificamos cómo poco a poco va saliendo la acetilcolina en la placa motora y eso genera un proceso de intercambio iónico de sodio y potasio en la placa motora y eso termina llegando a los túbulos colectores, activando los canales de calcio y la liberación de calcio en la en el retículo sarcoplásmico y de esa manera la acción de la actina y la miosina, por poner un ejemplo. Este es uno de los más básicos que a muchos nos dibujaron esto en la pantalla y no alcanzábamos a identificar qué es. Hay otra aplicación que por alguna extraña razón no me deja compartir la imagen del iPad, que se llama Anatomía y Patología. ¿Sí? Fisiología y Fisiopatología se llama, que es también de esta empresa Visible Body, y en la cual puedo ver un infarto en desarrollo, puedo ver un problema neurovascular en desarrollo, puedo ver problemas relacionados con las nefronas en desarrollo, ¿sí? Para volver un poco, gracias por la pregunta, espero haberla respondido, ¿sí? Esta aplicación que también las muestro aquí es un modelo de sílabo que nos están entregando, donde dice, ok, si usted va a hablar de células y tejidos, debe hacer una introducción, hablar de la estructura de la célula, del ciclo celular y de los tejidos. Y tiene, pues, animaciones para cada una de esas cosas. Si vamos, por ejemplo, al sistema muscular, donde estábamos hace un momento, donde estaba el sistema muscular, les dice, ok, una descripción general, clasifique los tipos de músculos, ¿sí? De ahí vamos por el músculo esquelético, liso, músculo cardíaco, y vemos las estructuras de cada uno de estos. Y en este caso, después cuando hablemos en un segundo capítulo, en una segunda reunión sobre el tejido muscular esquelético, pues vamos a ver un ejemplo de potencial de acción aquí.
Veo el video anterior, pero lo veo a más profundidad, con un detalle adicional, que es quedarme en el potencial de acción de la célula muscular. Y observamos la animación, podemos pausarla, podemos explicar dentro de la animación qué son estas vesículas, qué contienen y cómo se produce este proceso de interacción, cómo esa vesícula activa los canales de sodio y potasio, ¿sí? Y cómo eso pues genera todo un proceso adicional de entrada de sodio, ¿sí? La activación de los retículos, salida de calcio y el resto del proceso muscular, de contracción muscular, ¿sí? Entonces, fíjense, hay una gran variedad de marcas de estos software que pueden ser usadas con frecuencia. Sus costos no son exorbitantes también. Digamos que es como comprarse un libro de ciencias de la salud, un atlas que cuesta unos 30 o 40 dólares, pero van a potenciar dramáticamente lo que estoy enseñando a esos estudiantes. Aquí tenemos un ejemplo de la formación de orina. Déjenme revisar, ¿sí? Filtración. Pues tenemos el video de filtración, Y le pongo mute y el docente puede ir explicando poco a poco el contenido, cómo se desarrolla la filtración glomerular, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué es la ósmosis? ¿Qué es el peso molecular? ¿Por qué hay cosas que no pasan en esa membrana? ¿Por qué si es que pasa esa membrana, esas cosas, estamos hablando de un daño glomerular? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? E ir haciendo que sus estudiantes entiendan de una manera mucho más visual el contenido, la información y por lo tanto la retenga. ¿Sí? Esos son los ejemplos que quería compartir con ustedes. ¿Ok? Y voy a retornar a la última parte de la presentación. Espero haber Gracias, dado Jaime. a las preguntas. Mientras compartes la presentación nuevamente, nos envían otro mensaje, otra pregunta muy interesante. Tengo otras para el final también. Buenas tardes, señores Ute. Consulta para el señor expositor. A su experiencia, ¿cuál ha sido el recurso digital más óptimo para cumplir el objetivo del plan de clase? Muchas gracias por la pregunta. El recurso digital más óptimo literalmente han sido dos. Uno, una pantalla digital donde puedo rayar todo lo que quiera, ¿sí? Que sería un proceso clásico estándar. Y el atlas de anatomía. En el atlas de anatomía en 3D han sido los dos recursos más utilizados y que me han permitido lograr el resultado de aprendizaje. Excelente, Jaime. Muchas gracias. Listo. Entonces, de esta manera nos vamos ubicando en el tiempo y vemos que hay algunas herramientas virtuales de aprendizaje, donde podemos hacer que ese docente grabe un video 360, lo suba a su plataforma de YouTube, les diga a los estudiantes que adquieran uno de esos dispositivos que se compran en cualquier farmacia para poner el celular y tenga una clase personal de ese docente que puede repartirse 30, 40, 50 veces con los dispositivos necesarios, ¿sí? De igual manera, tener los escenarios adecuados donde hago una impresión 3D, en este caso la impresión de la izquierda, donde tengo los ejes y las derivaciones del corazón. Por lo tanto, aprender de esa manera algo que siempre nos piden. Imagínense que el eje está en 30 grados, 60, etcétera. El D1 está aquí, el D2 está acá, cuando podríamos observarlo de esa manera. O hacer impresiones 3D de corazones, que su costo va a ser económico versus esa maqueta que tenemos en la parte superior, y hacer que los estudiantes pinten la anatomía, pinten las coronarias, describan esas coronarias, me digan, ok, esa coronaria que pintaste, ¿qué está irrigando? ¿Qué sucedería si esa coronaria se tapa? ¿Sí? Y lograr, pues, de esta manera que los estudiantes retengan más información. Esta es una captura de pantalla del celular, en la cual a través del mismo Atlas hemos logrado una realidad aumentada y tenemos un cuerpo frente a nosotros. ¿Sí?
las mesas de anatomía, para lograr de cierta manera que los estudiantes, cuando están en ese escenario prehospitalario, entiendan por qué tienen que inmovilizar la cabeza de ese paciente. ¿Qué podría suceder si no lo hacen bien? Y que los evaluadores, en este caso, observen de manera adecuada qué está haciendo ese profesional de prehospitalario en el interior de ese vehículo. Y si es que por alguna razón ese estudiante se está equivocando, le sepan corregir y él entienda el proceso morfofuncional por el cual se le está corrigiendo. ¿Por qué tengo que dar el SP? ¿Lo debo dar de una manera, de la otra? ¿Qué logro dando ese SP? Por el conocimiento morfofuncional que tiene ese estudiante. ¿Sí? No queremos que lo den mecánicamente, queremos que lo den porque lo entienden. ¿Sí? Esa es la información que he querido compartir con ustedes. Agradezco una vez más la invitación. Muchas gracias y atento con las preguntas. Jaime, excelente, muchísimas gracias. En realidad, la sacaste de la cancha en términos futbolísticos, excelente, excelente. Y he tomado nota de algunas cosas, nos han llegado algunos mensajes al interno y por favor las personas si tienen dudas, preguntas adicionales para nuestro ponente, las pueden enviar al host y los vamos a dar lectura. Bueno, nos has hablado de algunas cosas y lo que más me ha gustado es el hecho de que he mencionado mucho la evidencia. Y pues eso es importante porque no estamos trabajando en función de yo pienso que, yo creo que, sino la evidencia y el análisis indica que esto es lo mejor para este grupo de estudiantes. Me quedo con el tema de la pirámide de Miller y sus 4 niveles. ¿Sí? Conocer cómo, mostrar cómo y hacer. Impactado porque generalmente en los procesos de enseñanza de ciencias de la salud, no únicamente de prehospitalaria, sino de ciencias de la salud, nos quedamos en el conocer y tal vez en el conocer cómo, pero no llegamos al hacer, a tener un contexto completo y a este objetivo que es obtener esta competencia clínica, que es lo que tú has mencionado. Efectivamente, esto no es solamente para Universidad UTE, esto es para todas las instituciones de educación superior, que los procesos de enseñanza mediante tecnología están evolucionando y nosotros somos corresponsables de poder participar en este cambio, un cambio que tiene muchos retos. Antes de pasar a las preguntas que tengo al interno, voy a leer una acá, desde la Universidad Central del Ecuador nos saludan. Nos pregunta, ¿qué opinión tiene el ponente sobre la educación en Facebook Live? Clases en vivo, clases online. ¿Se recomienda? ¿No se recomienda? ¿Estamos expuestos a? ¿Cuál es la opinión, Jaime, en esta pregunta? En el caso de ciencias morfofuncionales, para un profesional que está aprendiendo los primeros pasos relacionados con la educación, anatomía, fisiología, histología, terapéutica en sus primeros pasos, la recomendación principal es que el proceso de formación sea en grupos pequeños, ¿sí? Tenga el escenario suficiente para poder expresar sus dudas y por lo tanto se sienta tranquilo al expresar sus dudas y reciba de cierta manera de esa persona que está enfrente como tutor el tiempo necesario para poder coger y despejar esa duda juntos. ¿Ok? Es algo que no podemos lograr cuando masificamos la educación, cuando tenemos 200, 500 personas conectadas a través de una plataforma, donde el tiempo es limitado y donde a lo mejor no alcanzamos a dar respuesta de manera adecuada a esa persona. Pero cuando preguntamos si es que me hice entender, es probable que hasta por vergüenza esa persona diga, sí, me hice entender. Por otro lado, me puedo equivocar, puedo tener faltas de ortografía y de seguro no se fijan en toda la presentación, sino se fijan en esa falta de ortografía. Y por lo tanto, como docentes también vamos a tener dificultades ahí. Entonces, tenemos que saber lidiar con este escenario, este formato,
pero creo que desde el punto de vista de Facebook Live es un escenario para webinars, para información de manera genérica, no es un escenario para formación estructurada como tal. Si es que tenemos Teams, Zoom y hacemos estas reuniones puntuales, ahí es donde vamos a tener un escenario en el cual podamos interactuar y no hacer una clase magistral, que es lo que estamos haciendo relativamente en este momento, pero porque es de un formato de webinar. Si es que fuera una clase como tal de anatomía, pues tuviéramos un formato en el cual estamos interactuando. Excelente, excelente respuesta. Coincido plenamente contigo. Bueno, acá nos llega una pregunta que dice, usted ha mencionado que la enseñanza debe realizarse centrada en el estudiante. ¿Por qué le cuesta tanto al docente adoptar esta práctica? En todas las áreas, no solamente en morfofunción. Muy buena pregunta. Es una dificultad, a veces por la pasión que tienen los docentes. Recordemos que los que nos dedicamos a la docencia tenemos unas ganas de enseñar, pero a veces termina siendo unas ganas de demostrar lo que yo sé, ¿sí? Y en el proceso de formación centrado en el estudiante, es un proceso tutorial en el cual yo necesito darle las herramientas para que él adquiera el conocimiento, él reflexione y logre un objetivo. Y si es que yo me paro al frente y doy la clase magistral de electrofisiología del corazón, eso va a terminar generando una dificultad porque primero estoy demostrando que es un montón del tema, perfecto, pero no me he dado tiempo para que esos estudiantes me demuestren que entendieron y me demuestren que interiorizaron eso. Es una experiencia frecuente en todas las áreas de educación en ciencias de la salud. Cuando expongo todas estas herramientas a los docentes, les entrego estas herramientas y les digo que trabajemos con esto, lo primero que dicen es sacar la flash y decir, yo traje mis diapositivas, ¿puedo dar clases con esto? Y le digo, no, está bloqueado el PowerPoint aquí o bloqueada la pizarra. Ustedes tienen que trabajar con todas estas herramientas y es un cambio generacional que tenemos que hacer para que el docente también se adapte a otras formas de enseñanza. Excelente. Desde el Seguro Social nos envían otra pregunta. Dice, en nuestro ámbito de atención prehospitalaria o servicios de emergencias médicas, ¿qué es lo más importante de observar anatómicamente en los pacientes que tratamos? Es la primera parte de la pregunta. Bueno, esa es la primera pregunta. Tiene dos en el mismo mensaje. Repito, en el ámbito prehospitalario, ¿qué es lo más importante de observar anatómicamente en los pacientes que tratamos? Gracias por la pregunta. Hay algo importante que hay que mencionar y es que eh, cada una de las escuelas de formación de personal prehospitalario, médico, fisioterapista o de enfermería o veterinario, de odontología, tienen resultados de aprendizaje y objetivos de su carrera. Y esos son el gol estándar al cual deseas llegar. En este caso, en la atención prehospitalaria, uno debe entender hasta dónde quiero llegar en ese conocimiento, que es una herramienta que les dan las instituciones a los docentes. Si yo me voy como docente a una institución, lo primero que tengo que preguntar es el perfil de salida de ese profesional y que me den la información suficiente para entender, ok, hasta aquí tengo que llegar en el conocimiento que debo entregar. Pero eso también es algo interesante desde otro punto de vista, y es que en algunas instituciones de educación a nivel mundial tenemos un colegio general donde anatomía, fisiología, terapéutica, fisiopatología, semiología se enseña a todos por igual. Médicos, enfermeras, odontólogos, prehospitalarios reciben el mismo conocimiento y después se diversifican en lo que quieren ser. Por lo tanto, eso me llevaría a decir que no deben saber menos que un médico, menos que una enfermera, ni más que un médico o una enfermera. Deberían saber el mismo conocimiento de ciencias básicas por igual. Perfecto. Esto me lleva a otra pregunta, la penúltima pregunta. Tenemos otras, pero lo vamos a dejar para una segunda parte, creo yo. Justamente tú hablabas con respecto al volumen del conocimiento.
Es correcto. Y en función de los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje que uno determina en el plan de carrera, el plan de estudio, por asignatura y por el perfil de salida también. ¿Por qué? Bueno, aquí dice, a ver, lo he tomado medio raro. Ya no me puedo leer mi propia letra, imagínate. Dice, el volumen de conocimiento según objetivo versus el volumen de conocimiento según mi experiencia. ¿Por qué Ah, existe esta práctica de hablar de mi experiencia? Y ahí viene, ¿no? Yo cuando era estudiante, yo cuando estaba en ambulancia, yo cuando estaba en el hospital versus el plan de clase. eso es muy importante. ¿Cómo romper esto? Sí, gracias por la pregunta. Ahí tenemos que hablar de muchos puntos de vista. Normalmente, cuando estamos dando educación en ciencias de la salud, ponerse en primer plano como para dar un ejemplo no es lo más adecuado, ¿sí? Es decir, genera a veces dificultad en los estudiantes. La otra cosa es que a veces tenemos al gran máster poseedor de conocimientos en cardiología que se para frente a los estudiantes porque él ha sido el seleccionado para darles esas clases. Y desde el punto de vista de este cardiólogo, el volumen de conocimientos que dice el sílabo es muy pequeño. Por lo tanto, genera dificultad en expresar todo lo que él quisiera que los estudiantes aprendan. Y eso genera dificultad porque se está yendo un poquito fuera de la estructura que se le está pidiendo que la dé. ¿Sí? Nos ha pasado con frecuencia que el conocimiento en ciencias de la salud del prehospitalario y del médico general es identificar claramente las derivaciones, en qué derivación potencialmente está el infarto y qué conlleva fisiopatológicamente eso. Pero como es un cardiólogo de tanta experiencia, profundiza mucho más en la terapéutica puntual, en los métodos invasivos y en otros procesos adicionales que les llevan tiempo en la clase y que están restándole tiempo a otros temas que debería tratar. Por lo tanto, es importante hacerle entender a ese profesional que es muy bueno en su área de la cardiología, en este caso, me invento, ¿sí? ¿Cuál es el límite del conocimiento que debemos entregarle? Porque no está formando hospitalarios cardiólogos chiquitos, ni está formando médicos cardiólogos chiquitos. Está formando hospitalarios o médicos generales o enfermeras. Nada más. Y por lo tanto, es muy importante trabajar con eso desde mi punto de vista. Perfecto, Jaime, muchísimas gracias. La última pregunta, voy a tratarle de dar un poco de forma. Dice, en su experiencia como exponentes, para todo lo que es el aprendizaje en trauma, cinemática, PHTLS, ¿cuáles serían las herramientas en el ámbito de la simulación que permitan afianzar habilidades y destrezas? ¿Qué recomiendas para el aprendizaje específico en las áreas del trauma, del soporte vital cardíaco avanzado, más allá de la morfofunción en el ámbito prehospitalario? Sí, bueno, muchas gracias. Ahí podríamos hablar un montón del tema de la simulación. Eh, Intentando resumir un poco algunas ideas que tengo en la cabeza, el tema primero es que eh, la experiencia de investigación que hemos desarrollado a través de una estrategia que se ha llamado IPR, que es un registro internacional para médicos, nos ha llevado a tener alguna información muy interesante y es que el personal prehospitalario, luego de que se gradúa eh, y teniendo un conocimiento estándar todos, comienzan a irse como todo profesional de la salud hacia una rama puntual y específica. Y por lo tanto, esa rama puntual y específica es la atención en trauma. Eso significa que conforme va creciendo, se vuelve más especializado en trauma en los procesos. Se olvida un poco de la clínica, de la pediatría, de la gineco, pero se enfoca solo en eso. Por un lado, eso significa que cuando se le toma un examen de acreditación, de conocimientos, después de 10 años de graduado, su conocimiento en trauma es muy fluido, pero en las otras áreas bajo. Si es que recién se graduó y entra a esa acreditación,
su conocimiento en todas las áreas es igual. Entonces, eso es algo muy importante que ver. Es decir, en trauma, al menos a nivel latinoamericano, es donde más se están formando los prehospitalarios, tanto en la escuela como después de la escuela. Sí, por un lado. Por otro, es muy importante identificar que debemos buscar protocolos estandarizados. Esos protocolos estandarizados permitirán que todos trabajemos por igual. En Colombia, en Bolivia, en Guayana, en donde sea, si trabajamos con protocolos estandarizados nos va a servir un montón. Y eso significa trabajar ese protocolo, no solo conocerlo, trabajarlo. Y ahí es donde entra la simulación. ¿Sí? Hacer los escenarios de simulación, trabajar, repetirlo, pero repetirlo junto con una cosa muy importante que es la reflexión posterior. Si es que yo hago la simulación y no reflexiono después de esa simulación, eso no fue una experiencia de aprendizaje. Y por lo tanto ese estudiante va a quedarse con todas las dudas en la cabeza de lo que pudo haber sido una experiencia muy enriquecedora de educación. Eso. Muchísimas gracias, Jaime. En realidad ha sido una participación brillante en la tarde de hoy. A nombre de la Universidad UTE, de la Facultad de Ciencias de la Salud Eugenio Espejo, de la carrera, la licenciatura en Atención Prehospitalaria y Emergencias, un cordial agradecimiento y esperemos que esta no sea la última vez. Para eventos futuros, contar con tu participación. Igual a las personas que están conectadas, muchísimas gracias. Veo gente de diferentes instituciones de educación superior. Eso es muy valioso porque el conocimiento es universal, el conocimiento es libre. Hay que accesar a él y hay que llegar de la mejor forma, de la mejor manera como es la evidencia. También a las personas que están conectadas desde México, desde Argentina, Colombia, Perú. Gracias por estar conectados acá. Gracias por sus mensajes. Nos quedamos con algunas reflexiones. La primera, que la educación debe estar centrada en el estudiante. La segunda, el volumen de conocimiento a entregar debe estar basado en el objetivo de aprendizaje como tal. La pirámide de Miller nos ha enseñado que debemos buscar llegar con el conocimiento de una forma adecuada para que el profesional adquiera conocimientos, actitudes y elementos o herramientas prácticas, así llegue a la competencia clínica, en este caso, en el ambiente prehospitalario como tal, y olvidar esta práctica de aprender por repetición, que es algo que nos viene acarreando desde hace muchísimos años. Gracias, Jaime. Palabras finales, por favor. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Tecnológica Equinoccial y a la carrera en tu nombre, Atención Prehospitalaria y Emergencias. Espero en algún momento poder compartir más espacios académicos con ustedes. Me encanta enseñar y creo que la mejor forma de proteger a nuestros pacientes es logrando y asegurando que la educación que les damos a nuestros profesionales sea la mejor. Y para eso estamos. A la final, esa es la persona a la cual nos debemos, nuestros pacientes. Efectivamente, muchísimas gracias, Jaime. Y a todos ustedes, por favor, la cordial invitación. La siguiente semana, recuerden, todos los jueves, nosotros tenemos un masterclass. La próxima semana nos va a acompañar desde la Ciudad de México, desde México, Distrito Federal, el doctor Gerardo Illescas. Jaime lo conoce, un gran colega. Él nos va a hablar sobre electrocardiograma en el prehospitalario, retos y desafíos. Nos vemos la siguiente semana. No se desconecten, no se pierdan. Si es que quieren repetirse esta ponencia, la vamos a subir en los próximos días en la plataforma de Facebook. Y aquellos que aún no han registrado su asistencia y desean un certificado, en el chat pueden encontrar el link para hacer su registro correspondiente. Los certificados les estarán llegando en los próximos días. Hay mucho trabajo, ha habido mucha gente que ha participado. Por eso estamos bastante complicados con este tema. Sin embargo, nos vamos a igualar. Registren sus datos y muchísimas gracias. Un saludo a todos. Hasta la próxima semana.